Nosotros desconocemos si la ley exceptúa en las campañas, durante las campañas electorales, una serie de pronunciamientos y afirmaciones que quizás no se ajusten a la verdad. Antes de presentar a nuestro querido invitado, que, por cierto, junto con Pelegrín Castillo, pertenece a una generación de abogados que a mí me consta que han dejado de lado hacer fortuna a cambio de defender sus principios. No son pocos los dominicanos que se nos acercan a menudo cuando ven a Pelegrín o al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y piensan que tenemos unas relaciones más estrechas y nos piden sus servicios profesionales para ciertas causas. Muchas de ellas nosotros mismos nos encargamos de decirlo. Ellos no aceptan cierto tipo de defensas profesionales. Es decir, que si ellos aceptaran todo, hoy fueran un grupo económico poderoso en República Dominicana. Antes de pasar al cuestionario, quisiéramos darle lectura a algo, porque aparecerá en el Caribe este pequeño resumen. No jodamos más. Saquemos la cara e incluyamos el currículo estudiantil, la obligatoriedad de aprender creol, historia y geografía de Haití y, por supuesto, escojamos para pagar una deuda que tenemos pendiente a uno de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez como candidato presidencial en futuras elecciones. Los hechos políticos no pueden evaluarse de forma inmediata, hay que incluir su efecto en el tiempo y muchos dominicanos montados en la ola de apoyo humanitario son utilizados como tontos útiles de gentes con objetivos claros por debajo de la mesa sobre el futuro del país. Da pena la ignorancia que demuestran sobre el conocimiento de la historia universal, la geopolítica y el significado de la creación de todos los organismos internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, que solo le aplican el derecho internacional a los países de medio y de muy bajos ingresos. Quería responsabilizarnos de eso que va a aparecer y después de darle la bienvenida al doctor Castillo Pantaleón, Juan Miguel Castillo, quisiéramos pedirle que nos aclare algunos conceptos que en estos días han estado un poco confusos para los medios. Por ejemplo, el Listín Diario habló de la famosa oficina que se iba a inaugurar en Punta Cana. Se pensó que eso era hasta un nuevo centro. Sin embargo, desmienten al Listín y le aclaran que ese no era el objetivo. Ese problema, yo quisiera que el doctor Castillo nos diga qué dijo el Listín y qué le aclaró la OIM al Listín. Bueno, lo que pasa es que surgieron dos versiones contradictorias, bueno, no contradictorias, sino disímiles. Vamos a sacarle un poquito la castaña del fuego al gobierno. El Ministerio del Interior y Policía, en la voz de su viceministro de Asuntos Migratorios y Naturalización, dijo que esta entidad ministerial, el de Interior y Policía, no había sido consultado, ni tampoco se le había expedido ningún tipo de autorización para que la OIM instalase esa oficina en Verón. Al mismo tiempo, parece que no, las coreografías gubernamentales no se combinaron muy bien. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que
minimizó el tema, sacó una cosa muy rara, sacó la cara por la OIN, es decir, se quejaron de la OIN, pero antes de responder la OIN ya estaba Relaciones Exteriores justificando que realmente esa inauguración anunciada no carecía de trascendencia porque esa oficina estaba abierta desde diciembre, lo cual era cierto, por cierto. O sea, valga aclarar que estaba abierta. Que estaba abierta. Esa es una situación que el gobierno deja muy mal parada a las autoridades, en primer lugar porque ahí muestra una absoluta descoordinación. Yo como abogado, que no tengo absolutamente nada que ver ni con este ni con ningún gobierno, yo lo que puedo dar algún tipo de datos jurídico con respecto a la naturaleza de ese organismo internacional, dependiente de la ONU, y su vinculación jurídica con el Estado Dominicano. Es decir, el interlocutor natural administrativo entre ese organismo y el Estado Dominicano no es con relaciones exteriores, es con Interior y Policía. Incluso tiene una asignación cuyos libramientos a quien le solicita la OIN para que se le entregue al Estado Dominicano, todos esos programas con dinero dominicano que eso tienen, es a Interior y Policía. Entonces, eso es una cosa que resultó sumamente extraña. Doctor Castillo, sin meternos en un plano político electoral de oposición, en la medida que usted pueda ser un poquito, no juez de instrucción, sino juez de paz de esta situación, tampoco. En el caso de las frecuentes peticiones que le hace el presidente a la comunidad internacional sobre la imposibilidad de que República Dominicana cargue con el problema haitiano, independientemente de que a pesar de que tiene ese discurso, mantiene en los cargos como si fuera otro gobierno o otra cosa, a personas como el canciller o el director de fronteras. Y como abogado me voy a otra área, que es el área del Ministerio Público. ¿Realmente usted visualiza que hay un presidente con una posición y que cuenta con funcionarios que tienen otra posición y que esas posiciones son por orden de él o por compromisos que esos sectores están cumpliendo en esos lugares, que es Ministerio Público y Migraciones? Sí, bueno, en relación con el tema migratorio y el manejo de las relaciones con el Estado haitiano y la actitud del gobierno con relación a algunas de esas situaciones que de manera tangencial de alguna manera amenazan o gravitan sobre la soberanía. Todo eso que usted señala, lo que hace es sencillamente fomentar el descreimiento en la sinceridad de las palabras del presidente. O sea, y es que ciertamente los ciudadanos, lo que tenemos dos neuronas funcionando, siempre atendemos a lo que los presidentes hacen y no a lo que los políticos dicen. Todo presidente es un político. La política gubernamental tiene contradicciones, omisiones y tiene mucho de propaganda. Atención, el tema de la propaganda gubernamental es algo que es propio del ejercicio del poder, porque tiene que crear una percepción sobre la funcionalidad. ¿Cuánto es el presupuesto de relaciones públicas combinado de todos los departamentos de la administración pública en este año? Se habla de 9.000 millones. Hagan un ejercicio, el mismo que hago yo cotidianamente. Usted agarra los titulares de los medios dominicanos y tenemos una situación de crisis en Haití en las portadas de los periódicos dominicanos, referido en algunos picos últimamente a un tema de un manejo de un canal construido ilegalmente. Váyase a la prensa haitiana y vea los titulares de toda la prensa escrita haitiana. Hágalo. A ver si usted encuentra esa información como algo relevante. De eso ni se habla. Pero en este país la percepción es otra. ¿Quién impulsa esa percepción? Yo pregunto. Yo no tengo respuesta. Yo simplemente me llama la atención. Como tengo dos neuronas funcionando, hay una que ve una cosa y dice, pero ven acá en la otra, como que no encaja. Ese sentimiento antidominicano y que Haití va
amenaza a la República Dominicana porque el canal de la vigía esto, lo otro. O sea, estamos prácticamente en las puertas de una conflagración. No sé si ustedes han tenido la misma impresión leyendo los periódicos últimamente. Esa es la impresión que se tiene, ¿o no? Y en la rueda de prensa semanal el presidente habla. Usted agarra la prensa haitiana, de eso ni se habla. O sea, el canal de la vigía no es el problema, lo estamos focalizando en él. Pero hay una percepción del momento. Yo le voy a plantear un asunto. Yo veo que hay organismos, potencias, que están tomando el caos como principal elemento para solucionar el problema. Mire, aquí eso está en el librito de la política. Y la mejor manera de usted cohesionar interiormente es la creación de un enemigo externo. En ambas partes de la isla, el tema, los conflictos, los roces binacionales son tomados por grupos para reunir tropas y buscar apoyo. De aquel lado también se hace eso. Al canal del río Masacre fueron todos los políticos del lado haitiano buscando apoyo. Y del mismo modo también el tema de la crisis haitiana es una herramienta en la dialéctica, en la narrativa, para generar una simpatía en la población. O sea, eso es una cosa que hay que entender lo que es así. Yo creo que lo que más bien le hace al país es despejar la paja del grano, ver qué es realmente lo que está pasando de aquel lado, cuál es el entorno internacional, y hacer un ejercicio de análisis crítico, desapasionado, para ver cómo esta crisis nos puede afectar o hacia dónde conduce esa crisis. O sea, ¿qué va a pasar en Haití? Ese es quizás... ¿Y se puede hacer algo desapasionado en este momento? Bueno, claro, si se observa con objetividad lo que está ocurriendo. En la prensa de hoy, por ejemplo, muchos detalles importantes no aparecen. ¿Sabía usted que en el día de ayer ya un embajador norteamericano entrega cartas credenciales? ¿Usted sabe cómo se llama ese señor? ¿De dónde viene? No lo sabe. La prensa dominicana. En Haití. Yo lo vi. Pero no hay una sola pincelada, no hay una línea que le diga a los dominicanos ese señor de dónde viene, cuáles son sus antecedentes y cuál ha sido su comportamiento como diplomático, porque es un diplomático de carrera. Para uno, en cierta manera, proyectar cuál es el librito que desde Washington se está escribiendo. Bueno, el librito es no embajador en República Dominicana 8 años. Pero República Dominicana no es un país en crisis, ni que las relaciones con Norteamérica estén en un punto que requieran mayor atención. Es decir, donde hay mucha inestabilidad, una situación explosiva, muy riesgosa, es en Haití. Yo no estoy justificando la situación de que no tengamos embajador norteamericano. Estoy diciendo que donde mayor atención hay, porque hay mayor riesgo, es en Haití, no en República Dominicana. Entonces, eso tendría toda la lógica del mundo. ¿Por qué Estados Unidos ha cambiado de embajador en Haití 3 veces en los últimos años? Recordemos que Daniel Foot, por ejemplo... Y Daniel Foot sí, era el enviado especial, claro, porque no le hacían caso. No le hacían caso, no, es que recordemos de aquel operativo en Texas en la que enlazaron migrantes haitianos como si fuera ganado. Y eso le confrontaba en su misión, en donde él quería mostrar lo mejor del rostro de la diplomacia, en una política muy dura anti-inmigrante. No se había visto nunca a autoridad norteamericana perseguir inmigrantes como si fueran animales. Eso no se había visto nunca, amarrado a caballo. Y obviamente eso le planteaba un ejercicio de su función muy difícil, porque la sensibilidad haitiana quedó muy lacerada con ese hecho. Porque las fotografías están ahí, pareció un anuncio de Marlboro. Entonces él renuncia por esas razones de tipo personal, porque él era muy cercano a la comunidad migrante haitiana, que es una minoría que tiene un peso electoral en los Estados Unidos. Pues le decía que todo esto obviamente es algo que debe de ser analizado para uno más o menos entender qué puede pasar. O sea, va a haber gobierno, ese gobierno tiene posibilidades, qué pasa con las pandillas. O sea, esos son los temas para que República Dominicana, su sociedad y sus autoridades tomen las mejores decisiones de cara a lo que puede venir, porque se debe hacer un ejercicio de análisis de cuáles son las
probabilidades de que un escenario u otro sea el que acontezca. Prepararse, anticiparse a lo que puede ocurrir. No es un ejercicio de análisis imaginario ni delirante, sino simplemente tomar los datos. Y eso falta en la sociedad dominicana. Falta. ¿Cuál es el escenario que pudiera venir? O sea, pautarlo, ¿verdad? Claro, Preverlo. pero sí, pero que eso no es tan difícil tampoco. Sencillamente lo que hay que hacer es utilizar la comparación de datos concretos verificados para tratar de entender o darle un sentido. Digo, el ser humano siempre trata de darle un sentido a todo, eso es muy tomista, ¿verdad? A todo tratar de educar un sentido lógico. A veces muchísimas cosas ocurren de la manera más irracional. Y en Haití uno tiene la sensación de que lo real maravilloso ocurre todos los días, porque es un país incluso que está muy influenciado por las supersticiones y eso, y el pensamiento mágico. Pero aún así, el comportamiento del haitiano también sigue ciertos patrones. Y el de sus políticos también. Si tú conoces los antecedentes de los actores del sistema, por ejemplo, en ese consejo de 6, ahora mismo hay 7, 2 observadores y 7. ¿Cuáles son, los dominicanos saben cuáles son la gente que responde ahí a Ariel Henry? Ariel Henry está fuera del poder, pero sigue en control. ¿Quiénes son? La gente no lo sabe. 4. Sí, hay un partido ahí que lo representa. No, él tiene una persona ahí, que es la que está aspirando. En uno de los periódicos haitianos apareció un artículo interesantísimo de cuáles son los escenarios posibles. La gente debe atender ese tipo de cosas. Luis Gerard Gilles, el acuerdo del 21 de enero, ese es el hombre. Él está jugando a que dentro del consejo ese es el que quede, por ejemplo. Los 7 no se han puesto de acuerdo, aún hay un tranque ahí. ¿Por qué? Porque obviamente es quién queda de presidente del Consejo Presidencial Provisional. ¿Quién va a ser? Y el hecho de que haya un tranque significa que hay fuerzas contrapuestas, pero ¿cuáles son las alianzas posibles que va a haber ahí para que nombren a alguien? Porque está claro que con la sanción internacional y con el reconocimiento y el apoyo internacional, ese gobierno virtual es el que van a imponer a la mala. Ese no representa a nadie. Pero ¿qué está pasando con la sociedad haitiana? O sea, y además, que hay muchos grupos políticos que quedaron fuera de ese grupo de los 7. Ahora, la creación... ¿Cuáles son las jugadas? Ariel Henry está jugando un doble o un triple juego, eso es una cuestión, y Claro sí, parece que que sí, que lo está jugando. Aquí le mandan a decir que el nuevo embajador americano en Haití, donde tiene experiencias en Sudán, En Guinea. y en el Congo, en África. En Guinea, fue embajador 5 años en Guinea. Estaba en Mali ahora, y lo trasladaron para acá. Me parece La que creación de una persona años. puede ser una persona con conocimiento de lo que es la diferencia entre Sí, grupos había estado tribales antes en el servicio también. exterior, pero como funcionario de menor rango en Haití. Es decir, conoce la sociedad Doctor, haitiana. la creación de ese consejo de transición, un gobierno colegiado, en un país en donde es difícil ponerse de acuerdo, ¿eso es un pase de avance? Eso ha pasado anteriormente. ¿O eso va en la realmente historia haitiana eso ha complicar más? ocurrido antes. Lo que ocurre es lo siguiente. Mira, Haití es una nación con muchas complejidades en la construcción de su ser nacional. Pero si hay un sello o una constante permanente es que es muy nacionalista. Y las experiencias de la imposición de gobernantes por la comunidad internacional les ha lacerado demasiado la conciencia de la ciudadanía. O sea, por naturaleza el haitiano reciente de la imposición de una fórmula en el seno del CARICOM, a verdad, que es un órgano que ni siquiera está diseñado, su estructura, su naturaleza ni siquiera es para eso. Claro. Es decir, se ha fabricado atención, fuera de todo marco constitucional y legal. Se está inventando una fórmula en Jamaica que no tiene nada que ver con la estructura jurídica del Estado haitiano. Que, atención, que esa es una de las barajas con las que Ariel Henry juega. Bueno, pero como ustedes piensan instalar un gobierno al margen de toda forma de legalidad. A ver, lo está promoviendo alguien que tiene una legalidad precaria, pero legalidad al fin. Que si él no se llegó a juramentar, no fue ratificado por el Senado porque no había, cuando el presidente Moïse lo nombró, que si él era un primer ministro de facto, que si él seguía ejerciendo la función después del 7 de febrero y perdiendo toda forma de legitimidad jurídica. Sí, pero lo que él está diciendo es otra cosa. Entonces dice, bueno, una de las fórmulas, por ejemplo, que él está buscando y que está produciendo ciertas alianzas, es decir, bueno, pero volvamos a lo más cercano a la Constitución del 87, vamos a poner un juez de la Corte de Casación. Entonces dice, bueno, ¿eso es un pedimento jurídico o tiene algún tipo de maña por dentro? Pues sí la tiene. ¿Por qué? Porque uno de sus actos de gobierno fue el promover el nombramiento de 8 jueces en la Corte de Casación. Entiendo, o sea, fijémonos que todo eso tiene sus segundas intenciones. Pero la sociedad dominicana debe saberlo porque no debe de resultar absolutamente extraño y decir, bueno, en Haití eso es un lío lo que hay.
porque eso es un ejercicio de ignorancia consciente, o sea, de ignorar conscientemente algo que debe de prestarse la mayor de las atenciones. Entonces, es algo que yo he notado que falta en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un desconocimiento total de lo que está pasando en Haití y no hacemos un pequeño esfuerzo para tratar de entender ese desorden, pues obviamente podemos ser víctimas de las manipulaciones mediáticas, de las fake news, incluso del condicionamiento de esa percepción. Vuelvo y llamo la atención. El tema del canal del río Masacre aquí ocupa una parte importantísima de la atención mediática. Sin embargo, en Haití eso no es un tema importante. Pero desde este lado se entiende que eso sí es muy importante de aquel lado, y de ese asunto ni se habla. El tema de las pandillas, ¿cómo funciona eso? ¿Qué nexos tienen? Algunos políticos que tienen líneas de vinculación en un tablero geopolítico importante. ¿Por qué y de dónde vienen estas líneas de vinculación? En el caso, por ejemplo, de Pití de Salines, el partido Pití de Salines, que estuvo muy renuente a formar parte del Consejo Presidencial, fue el último en entrar, pero que de buenas a primeras también se había aliado con Guy Philippe. ¿De dónde viene el ex senador Jean-Charles Moïse? Es decir, ¿dónde están sus genes, sus recursos, de dónde vienen? Entonces, eso es importante que la gente escarbe un poquito para tratar de entender el juego político de aquel lado. ¿Quiénes quedaron fuera del Consejo de Transición? No hay una cantidad de grupos políticos. Bueno, por ejemplo, la Federación Protestante. Pero las bandas están dentro. Allá no hay un solo grupo económico ni un solo grupo político que no tenga algún tipo de vínculo con algún grupo delictivo. La sociedad haitiana es una sociedad caótica, anárquica y con una debilidad institucional muy grande. Además, el ejercicio del poder, como tradición tiene, que desde las estructuras de poder se han auspiciado grupos violentos paramilitares que acosan a los adversarios. Pero eso también requiere de un financiamiento. Bueno, en un país que no tiene ni siquiera un sistema impositivo que funcione, ¿de dónde provienen los recursos? Es decir, todo ese tipo de cosas es importante que el dominicano promedio tenga algún tipo de noción. Y eso es algo que cuando voy a programas de televisión, trato de dar algunos datos, porque es una herramienta de conocimiento para la población, para nosotros entender lo que pasa, incluso para tomar decisiones de tipo político. Es decir, al final de cuentas tú tienes que también elegir tus propias autoridades como dominicano. Tienes que saber o tener muy claro con qué cosas está lidiando el gobierno y con cuáles probablemente va a tener que lidiar en el futuro inmediato. Para nosotros como ciudadanos también estar atentos y saber qué rol nosotros podemos jugar. No solamente ejerciendo el voto, sino también tomando algún tipo de acción que de alguna manera pueda hacer variar algunas cosas. Yo me pregunto, por ejemplo, si nosotros no hubiésemos hecho la denuncia oportuna en su momento de un documento que era absolutamente desconocido, que era el Plan de Contingencia para el Manejo de Flujo Migratorio Masivo, financiado por el Departamento de Estado, y si hubiera hecho ese escándalo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? El presidente decía, por ejemplo, que él no conocía nada de eso, pero en una de esas semanales se le zafa y dice que sí, que se le habían acercado. Entonces, a ver, me dijiste una cosa antes y otra después. O sea que el gran problema de decir la verdad es que uno tiene que a veces estar recordando de ella, o de otra cosa que uno tiene que estar recordando. Pero entienda con quién es el problema. Pero doctor. atención, nosotros es con Estados Unidos el problema, el asunto de las armas. Usted tiene que saber con qué está bregando Abinader. Pero sí, está bien. Usted sabe lo único que da Abinader, es pena, porque tiene compromiso. No. Hay cosas que no tienen usted está costo creyendo político, en el patriotismo. porque eso es información, doctor, eso es información pública. Es decir, es muy fácil para un presidente, como para cualquiera, sencillamente apoyarse en una cosa que es verdad y está sustentada en información pública. A ver, si es de conocimiento público tal cosa, pues obviamente no te comporta. Está viendo todo el mundo que eso está ahí y te preguntan de ello, sencillamente dicen, no, yo no sé de eso. Usted y yo tenemos conciencia política. Balaguer, Leonel, Danilo, Hipólito y Luis.
¿cuál es el que menos mal ha manejado el problema haitiano? De todo lo que usted ha mencionado. De lo que yo le fue mencioné. Balaguer. ¿Y en qué consistió el poco éxito? Quien peor ha manejado esa situación fue el gobierno de Danilo Medina, definitivamente. O sea, si yo tengo que hacer el de Danilo Medina, es decir, en el sentido de la preservación de la soberanía, en ese gobierno se llegó a firmar un acuerdo de privilegios e inmunidades que entregó este país a las tropas norteamericanas. El de privilegios e inmunidades con el gobierno norteamericano, señores. Pero eso fue Hipólito. No, eso fue Danilo Medina. Eso fue declarado no conforme con la Constitución en el año 2015 por el Tribunal Constitucional. Un acuerdo que deja la anexión a España como una carta de amor casi. Nos entregaron con todo y gente. Usted sabe lo que usted firmar o autorizar como un acto de gobierno a un canciller que una tropa extranjera o personal civil a su servicio, va a decir mercenario, pudieran matar o lesionar personas y el país se comprometía a no perseguir ningún tipo de resarcimiento ni castigo por eso. O sea, que vengan aquí, le maten un nieto, un hijo. Durante el asunto de la MINUSTAH, cuando llegó Hipólito, había una votación militar en Haití y se firmó una carta que dicen que debió irse al Congreso, diciendo que cualquier violación a una ley, a un accidente, cualquier cosa que esa gente tuviera en su estadía aquí, porque venían a dormir aquí, no eran sujetos de enjuiciamiento. Mire, si usted dice que hay un documento que contiene eso, yo no lo conozco. Me encantaría verlo. Pero el del documento que yo estoy hablando, eso de Irak existe. Fueron los dos temas, porque a Hipólito le dieron su bendición. Sí, pero vuelvo y repito, a mí me gusta basarme en lo que los hechos. En lo que puedo comprobar. Hay hechos que usted no puede probar. Pero de lo que yo estoy hablando es algo que está probado. Es decir, que son documentos que son públicos, que tienen toda una sentencia en el Tribunal Constitucional. Eso no guarda ningún tipo de paralelo de comparación con ningún otro acto de traición en este país. De eso no se habla. La presencia pero eso aconteció y eso es bueno recordarlo. En el gobierno es un compromiso. ¿Me dice? La presencia de participación en el gobierno es un compromiso pero electoral. Pero es una situación política, doctor. O sea, si un gobierno para su estabilidad, el manejo con sus relaciones con la sociedad, pacta o no pacta con determinado grupo, sociedad civil o partido político o sindicato o asociación empresarial, eso es parte de la política vernácula, de este o de cualquier país. Eso es un tema que a uno le merecerá el interés, doctor, de analizarlo a quien le interese esos temas. A mí personalmente lo que me interesa son otras cosas. Así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, el gobierno dominicano tiene que estar más atento a ciertas cosas en las cuales no tiene ningún tipo de sentido dar una imagen de duplicidad o de ambivalencia. Porque esas ambigüedades, ¿a quién le convienen? ¿Quiere que le ponga un ejemplo? En ese plan de contingencia del cual estoy hablando, hay una sentencia, por cierto. Es bueno que el país lo sepa. Hay sentencia. No está disponible, pero hay sentencia. Ese plan de contingencia, un grupo de ciudadanos lo demandamos. Y finalmente, después de 4 años, el Tribunal Superior Administrativo dice que tiene una sentencia. Habrá que ver lo que va a decidir. No es pública. Atención. ¿Usted sabe cuál fue la posición oficial del gobierno? Que se ha hartado de decir por la boca del presidente que no va a establecer campos de refugiados. Eso dice el presidente. ¿Sabe lo que hicieron los 3 equipos de abogados de las 3 instituciones dirigidas por funcionarios que él nombra por decreto? Se opusieron a la demanda. Desenreden esa tripa. Doctor. Desenreden esa tripa. Doctor. No, pero yo como ciudadano, a este panel de sabios que está aquí, que ustedes son los conductores, yo quiero que ustedes me digan. Sabio. Pero claro, porque usted es gente que conoce muchísimo. Doctor, óigame esto. Y desenrédenme esa. Regáleme un minuto y óigame. Una consulta constitucional. Dígame. En el día de ayer yo tuve que pedir excusa por una afirmación que hiciera, basado en lo siguiente. Entiéndame y trate de que yo corrija mi error si lo he tenido. En los 12 años yo conocí un juez, flaquito, indiecito, muy buen magistrado, en el Juzgado de Paz de la primera circunscripción cerca del Palacio de Justicia, en la José Gabriel García. Se llamaba, o se llama, no sé si está vivo, Napoleón Esteves. Él tuvo un hijo que hoy es el presidente del Tribunal Constitucional. Cuando Napoleón Esteves
era miembro de la Suprema Corte de Justicia, porque en la primera sesión del Consejo de la Magistratura, que presidió el presidente Abinader, y creo que delegó a la vice, no estoy seguro, pero nombraron a Napoleón Esteves miembro de la Suprema Corte de Justicia. Cuando aparecen acusaciones a 5 legisladores, me dicen los que saben de derecho que cuando hay un legislador que debe ser interpelado, le toca a un juez de jurisdicción privilegiada, a un juez que le otorga jurisdicción privilegiada a los legisladores. Y le asignan Henry Molina, presidente, a Napoleón Esteves que interrogue a esos 5 diputados. Tengo recortes de varias peticiones que el juez Napoleón Esteves le hacía a la Cámara de Diputados y a la Procuraduría, que le manden esos imputados para ser interrogados. Después de pasar 2 meses repitiendo eso, veo que el Consejo de la Magistratura elige a Napoleón Esteves presidente del Tribunal Constitucional. Y yo, que tengo que venir aquí a decir cosas basado en lo que usted me dice, en documentos o en íntimas convicciones, digo, caramba, ¿qué poder tenían esos legisladores que lograron que se llevara el hombre que quería interrogarlos? Eso es lo que yo digo. Lo sacaron por arriba, lo digo en ese momento. Veo que nombran a un juez Montero y Montero encargado y que él no ha hecho absolutamente nada con respecto a eso. Y que el partido o los partidos, de los 5 diputados, 2 de ellos han sido proclamados ya candidatos de nuevo a la reelección como diputados. Bien. Hace 4 o 5 días, una persona, amigo suya y mía, me dice, óyeme, te estoy oyendo y estás equivocado. Digo, yo no tengo problema, yo rectifico. Dice, la causa por la que Napoleón Esteves fue nombrado presidente del tribunal no es para salvarle el pellejo, o por lo menos darle tiempo a que se reelijan los diputados señalados. Digo, ¿y para qué fue? Dice, para algo más serio, porque eso no es una razón para nombrar, me dice la persona, para nombrar a un presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la razón? Dice, lo que pasa es que en su práctica privada, él ejercía en un bufete con Eduardo San Lobatón y con Sigmund Freud. Y ellos es que recomiendan llevarlo primero a la Suprema para luego pasarlo al Tribunal Constitucional cuando saliera Milton Ray y así revisar la famosa sentencia. Pregunta, doctor, esa sentencia, ¿qué número es? 168-3. ¿Está sujeta a una revisión o ya eso es otra cosa que tengo yo que pedir excusa porque también lo dije? Mire, yo voy a tratar de ser lo más jurídico posible. Los precedentes del Tribunal Constitucional por mandato constitucional son obligatorios y vinculantes. Son obligatorios y vinculantes a todos los poderes públicos, vale decir que su naturaleza es sustantiva, tiene la misma solidez jurídica de la Carta Magna. Dicho eso, otro dato. La sentencia 168-13 se refiere a una situación particular de la interpretación definitiva de los alcances del derecho a la nacionalidad dominicana por jus soli. La sentencia en ese punto no hizo más que culminar toda una sucesión de precedentes jurisprudenciales dados por la Suprema Corte de Justicia cuando tenía a su vez la función de control constitucional
y por la Suprema Corte de Justicia en función de Corte de Casación, en el sentido de que la nacionalidad dominicana por nacimiento no le corresponde al hijo de extranjero en tránsito. La definición, por lo tanto, la palabra clave es que es un extranjero en tránsito. A eso es que se refiere la sentencia 168. No dijo en ese sentido nada nuevo. No inventó el agua tibia. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Pero después de la sentencia 168.13 ha habido más de una veintena, cerca de 2 docenas de decisiones jurisprudenciales del mismo Tribunal Constitucional en la misma dirección. De la única manera que puede ser cambiada la interpretación que se le ha dado al término en tránsito y modificando la Constitución. Eso jurídicamente equivaldría a que la propia jurisdicción constitucional se dinamitara a sí mismo desde el punto de vista jurisprudencial. O sea, eso implicaría arrastrar esa hipótesis extrema. Significaría que el Tribunal Constitucional se arrastraría a sí mismo a su deslegitimación, a su autocuestionamiento jurídico. Eso crearía una verdadera crisis desde el punto de vista institucional y sustantivo. Y además que arrastraría una crisis política porque la sociedad dominicana, y eso ha sido medido en encuesta, apoya en más de un 90% esa línea jurisprudencial. Es decir, que hay un tema de legitimidad de las actuaciones del Estado dominicano en tanto que la sociedad las entiende como apropiadas. Del momento que hay una decisión, sea una sentencia de una alta corte, sea una ley, sea un decreto, que sea contrario a lo que el pueblo, el 90% de la población quiere, tú tienes una crisis de institucionalidad, porque eso genera convulsiones. Hay una crisis de legitimidad. Entonces, a mí ese tema no me parece que sea así. Atención. Pero yo tengo una interpretación distinta a la que usted tiene de qué es lo que produjo la decisión del Ejecutivo de la designación de 5 jueces que la población les entiende proclives al gobierno. La matrícula del Tribunal Constitucional es ¿de cuánto? Un ejercicio fácil, de 13. De acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, no hay proyecto de sentencia que pase si no es con 9 votos o más. Reste. El presidente de la República llegó y encontró ese Tribunal Constitucional ahí. Y este último grupo de jueces, esos 5 no hacen mayoría. Se han vencido en su mandato. Es decir, eso es una cosa que él no buscó. Es así, en el calendario de vencimiento de los términos de sus funciones, este último grupo de jueces venció en este periodo presidencial, en el que el presidente es Luis Abinader. Lo que él tiene ahí, él puede de oídas escuchar referencias, pero él no sabe lo que es. ¿Qué tú necesitas como presidente? Estoy hablando del punto de vista político, sí, no del punto de vista de que yo justifique eso, sí, porque yo tengo mis propias ideas, pero que tengo que analizar esto de la manera más desapasionada y dependiéndome de lo que yo deseo que sea. Un presidente trata de gobernar un país, tiene que mandar, y obviamente para que su voluntad no sea contradicha por otro poder público, de alguna manera tiene que, sin socavarlo, porque eso compromete la estabilidad del Estado de Derecho, tratar de controlarlo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo nombrando a 5? Tú estás poniendo el veto. Sí, pero no sé si entendí. Despídame, ¿Ya? Eso es. Doctor, entendimos. Dígame, ¿qué sector podría estar interesado en revertir esa sentencia? Independientemente de que ya no se puede, pero ¿qué sector no le gustó esa sentencia? No, todo aquel que aspiraba a que República Dominicana de alguna manera se fusionase, las poblaciones se fusionaran, y conspiró con ese propósito. Funciona mucha gente eso. Eso es una minoría, es decir, casi todos ellos, o gente con la cabeza mal puesta, o que sencillamente cobra un situado. Ya, bien. Pero es una minoría, es decir, esa gente nunca ha pesado en nada. En nada. Fijémonos que algunos de ellos estaban en medios de comunicación, se han eclipsado por razones biológicas. No, me refiero a ese tipo de gente, nadie los echa de menos. Si revierten la sentencia, cambiará el estatus migratorio de mucha gente. No, eso crearía una situación de conflicto que no vería yo la forma en que se pudiera desenredar fácilmente, porque estaríamos de socavar el sistema jurídico completo, porque estaríamos diciendo que la propia jurisdicción constitucional estaría inconstitucionalizándose e inconstitucionalizando todo retroactivamente, porque estaría cambiando el paradigma de interpretación del alcance del término tránsito. Y por lo tanto también cuestionando todo el Estado de Derecho anterior, porque esa redacción del texto es del 29 que está.
1929. Doctor, gracias, y vamos a ver lo que, porque ahora es que comienza la cosa, ¿verdad? Eso todos los días hay algo nuevo. Doctor, gracias. Siempre.